Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este caso me gustaría centrarme al menos en un vídeo un poquito básico, pero bastante clarificador, me parece a mí, o al menos que os va a dejar un poquito la idea más clara de por qué una prueba de fondeo puede ser a la vez una forma, una herramienta muy útil para que podamos salir adelante en el trading de una manera más barata y empezar a invertir de una manera más barata, y porque a la vez también puede ser una forma mucho más sencilla también de perder el dinero. Esto viene a raíz un poquito, pues obviamente para que el que estuvo en el grupo público ya vio el mensaje cuando yo dije pues que obviamente me había equivocado, había sobreoperado y demás. Pues básicamente esto un poquito viene a raíz de estos números. He diseñado un Excel, que ahora veréis, para que realmente podáis entender este fundamento, para que podáis entender claramente cómo funciona y el por qué motivo estas cosas se dan, ¿no? Una empresa de fondeo se basa su fundamento en el que básicamente los traders no retiren dinero. ¿Por qué? Porque ya imaginaréis que al final el dinero que deposite el cliente, al final lo que provoca es que esto sea dinero para la empresa. Por ese mismo motivo, el fundamento principal de una empresa de fondeo no es que ganen dinero, sino que en su mayoría pierdan, porque al final de ahí viene un poco la rentabilidad de la empresa. Para que entendamos esto, ahora nos vamos a ir los números y por qué las cuentas de fondeo funcionan de esta manera. Ahí estáis viendo actualmente ya un poquito lo que viene siendo el Excel que he diseñado, muy simple, muy básico. Lo que vamos a hacer básicamente es ahondar en los números. Como veis a la izquierda, la parte de la izquierda se basa pues en un ejemplo básico. He cogido una empresa X, la que sea. Al final realmente todas van a ir por el mismo sentido, con lo cual simplemente llevaros estos números a cualquiera de las empresas con las que estéis trabajando ahora, pero va a dar un poquito igual. Aquí he cogido 4 aspectos muy básicos de cualquier prueba de fondeo, ¿vale? Si os dais cuenta, en la primera viene siendo la primera columna en la cual se especifica lo que es el buying power, es decir, el poder de compra. Recordad que cuando os dicen una cuenta de 25.000 o de 25K, no os están dando 25.000 dólares. Os están dando el valor que eso influye en el mercado, o que digamos que eso incluye para que tú puedas realmente realizar operaciones en el mercado. Con ese dinero tú puedes llegar a realizar X operaciones con un valor de hasta 1.500 dólares, que es lo que te permiten perder en el caso, por ejemplo, de la 25K, y así funcionaría con todas. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente no es que te estén dando una cuenta de 25.000, a ti te están dando una cuenta de 1.500, porque es lo que tú te puedes permitir perder. En el caso de la 25.000, en la de 50.000, 2.500, en la de caso de 150.000, 5.000, y en la de caso de 300.000 serían 7.500 dólares de pérdida. ¿Qué pasa con el target? En el caso de la primera se mantendría fijo, sería exactamente lo mismo que te dan de pérdida. Para la de 50.000 nos piden de objetivo 3.000 dólares, en la de 150.000 nos piden 9.000 dólares y en el caso de 300.000 nos piden 20.000 dólares. ¿Esto qué significa? Muy sencillo. Estamos hablando de que si nosotros calculamos un ratio, esto lo he hecho más de una vez en alguno que otro directo, dentro de lo que es la academia también lo he hecho. De hecho, cualquier persona que quiera acceder, no hay problema, lo tiene en la descripción, me puede preguntar directamente a mí, por Telegram, correo electrónico, Instagram, por donde queráis. Pues básicamente lo que estamos viendo es que los ratios van incrementando a medida que la cuenta cada vez es más grande. Esto es lógico. A medida de que la cuenta cada vez es más grande, también nos piden un objetivo mayor en proporción a la pérdida que nos dan. Si os dais cuenta, el primero es el evidente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es un ratio 1:1. Nos piden lo mismo que que nos estamos dispuestos a perder o que nos dan como pérdida. Con lo cual, bien. En la de 50.000 ya incrementa un poquito, no es una barbaridad, no es un gran cambio, pero bueno, ya nos piden un 1,2, lo que viene siendo la pérdida que nosotros tenemos. En el caso de la de 150 ya se incrementa sustancialmente, nos vamos a un 1,8, casi el doble, y en el caso de la de 300.000 ya nos piden prácticamente 3 veces prácticamente lo que nosotros nos dan. Obviamente estos ratios van influyendo a medida de que todo este conglomerado que se monta en la empresa, pues evidentemente yo creo que ya sacáis una clara deducción, o la primera conclusión que podemos sacar de aquí, ¿cuál es? Que obviamente a medida de que vamos incrementando las cuentas, obviamente cada vez son más difíciles de pasar, porque nos están pidiendo un ratio más complicado del que realmente estamos en este caso pudiendo obtener. Ahora, ¿qué pasa con los precios? Aquí no lo he calculado, pero ¿qué pasaría si calculamos un ratio digamos que en proporción al coste de la primera? Para que entendamos un poquito la idea. Con esta estábamos hablando de que si calculo un mismo ratio, pero en caso al precio, estaríamos hablando de que en esta, por ejemplo, estaríamos hablando de que esta es un 1:1, porque lo vamos a hacer con cálculo basado en esta cantidad.
por ejemplo. Y ahora, ¿qué pasaría aquí? Pues imaginaros que ahora lo que quiero calcular es un ratio en proporción a lo que viene siendo el precio. Entonces, esto lo mantendríamos fijo y entonces voy a calcularlo conforme a este. Entonces, vamos a ver qué pasaría si yo calculo un ratio simplemente de el precio. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí? Fijamos solamente en el precio. Vamos a irnos simplemente ahora en el precio. Estamos hablando de que en las cuentas, si mantenemos que la primera sería una proporción de 1 a 1, es decir, esos 147 como cantidad fija, en la segunda nos saldría a cuenta. ¿Por qué motivo? Porque nos están dando un ratio de 1,2, es decir, nos están pidiendo un 1,2 lo que nos dan, pero a la vez nos están cobrando realmente un 1,14, es decir, no nos están cobrando realmente ese 1,2, nos están cobrando algo menos del 1,2, con lo cual no estaría mal, es decir, nos están cobrando algo más barato de lo que realmente nos están pidiendo, es decir, el cambio no es tan sustancial. Es verdad que incrementa el precio, pero no incrementa tanto como la proporción que nos dan, recordando siempre que también el capital que nos dan es mayor. Es decir, si yo calculara un ratio aquí también de lo que viene siendo el capital que nos dan, manteniendo lo mismo, este drawdown de aquí, vamos a bajarlo aquí para que me entendáis, ¿vale? Y yo calculara ahora un ratio con las mismas condiciones que viene siendo esto de aquí, ¿vale? Básicamente vamos a mantener esto como formato. Y entonces, ¿qué pasaría aquí? Vamos a poner esto como ratio 1 y lo vamos a poner en proporción al precio, ¿vale? Para que entendamos un poco la idea. Obviamente la primera va a ser 1. Aquí, ¿qué vamos a tomar como cantidad fija? Obviamente, como estamos calculando un ratio conforme al capital que nos dan, vamos a coger el drawdown de la primera, ¿vale? Y vamos a volver a hacer exactamente la misma fórmula que hemos hecho aplicado aquí en este ratio. Esto quiere decir que si yo me voy, en este caso, a los 2.500, que sería la primera cantidad, y lo calculamos en base a estos 1.500, sería un 1,6 y así para las siguientes. Entonces, vamos a hacer un poquito la comparación, ¿no? Me están cobrando un 1,14 el precio inicial de la primera, pero me están dando un 1,67 de capital, es decir, estamos casi doblando el capital por un coste que realmente solo aumenta un 1,14 con respecto al primer coste, con lo cual realmente está bien, es una cuenta que no está mal por ese motivo. Es verdad que tenemos la pega de que me piden un 1,2, no me piden 1,1 como la primera, pero por un 1,2 que el incremento no es tanto, me están cobrando un coste que no es mucho más allá, pero me están dando prácticamente casi el doble de lo que tengo en la primera, con lo cual en esta cuenta concreta de la de 2.500, es decir, la de 50.000, realmente estamos viendo que es la que saldría más a cuenta de todas las cuentas de la primera en comparación. Ahora veremos que sale más a cuenta que las otras dos. Por lo mismo, simplemente por comparación. Vámonos a la tercera. En el caso de la tercera, estamos hablando de que el ratio que nos están pidiendo es casi el doble, 1,8. ¿Qué nos están cobrando? Nos están cobrando el doble. Es decir, aquí en este caso, si evaluamos solamente el ratio que nos piden con el precio, ya nos están cobrando más de lo que el ratio que nos están pidiendo. Con lo cual, aquí estamos hablando de que aquí el coste ya ha aumentado sustancialmente. Pero, ¿qué pasaría con lo que viene siendo el capital que nos dan? Que nos están dando más del triple. Es decir, nos están dando más del triple del dinero de la primera, me están cobrando el doble de capital de lo que me cobran en la primera, pero a la vez me están pidiendo el doble. Es decir, aquí lo que tenemos en esta cuenta es cuál es el reclamo publicitario para realmente la empresa X, esta en cuestión, realmente pueda vender esta cuenta más grande. Pues obviamente el reclamo publicitario es que te dan una cuenta de 5.000. No te están dando una cuenta de 1.500, te están dando una de 5.000. Con lo cual, en este caso, el reclamo publicitario es bueno. Sí, ¿por qué? Porque te están promocionando de que solamente te vamos a cobrar el doble, pero te estamos dando un capital que es el triple. ¿Qué es lo que se va a omitir cuando te hagan la publicidad? Que te están pidiendo prácticamente el doble de capital para poder pasar la prueba. Entonces, ahí vemos un poquito la gran diferencia. Cuando nosotros hacemos números muy básicos, en este caso ratios para todo, vemos que realmente es muy diferente una cuenta de otra. Simplemente es cuestión de valorar este tipo de ratios. Vámonos a la última, la de 300.000. Esta ya obviamente es el ejemplo extremo. No sé si en todas las empresas esté esta cuenta, pero en la gran mayoría creo que sí que hay una cuenta de 300.000. Aquí nos están pidiendo un objetivo de $20.000 con un drawdown de 7.500. Esto viene siendo un ratio de casi el triple, 2,67. ¿Nos están cobrando cuánto? Nos están cobrando ya 4,47, es decir, aquí nos están cobrando más de 4 veces el capital de la primera, teniendo en cuenta que además nos van a pedir
3 veces prácticamente el drawdown que nos dan. Con lo cual aquí ya vemos que el handicap es muy grande para las dos cosas. ¿Cuál es el reclamo publicitario? Nos vamos a lo mismo. El reclamo publicitario viene siendo el capital que te dan. Ya no te están dando 1.500, sino que te están dando $7.500. Te están dando 5 veces más el capital inicial. Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí tenemos un problema, bajo mi punto de vista, recordar que esto es mi opinión y esto es por cómo yo evalúo las cuentas y cómo yo después dentro de la academia lo que hago es aconsejar a mis alumnos qué es lo que deberían hacer con su dinero y cómo invertirlo. Estamos hablando de que aquí venimos a gastar lo menos posible para que podamos rentabilizarlo de una manera más coherente. Si nos damos cuenta, aquí nos están dando realmente la diferencia entre la tercera y la cuarta, no es tanta la diferencia, no llega ni al doble. Estamos hablando de que la diferencia es $2.500, pero eso representa realmente solo un 1,67, el capital de la segunda cuenta. Con lo cual el cambio no es tan sustancial, pero lo que sí es muy sustancial es el coste. Estamos hablando de que es más del doble. ¿Esto qué significa? Algo ya que yo creo que más o menos todos os imaginaréis por dónde voy. Si yo, por ejemplo, para este ejemplo concreto, en vez de comprar una cuenta de 300K, yo me compro 2 cuentas de 150, estamos hablando de que simplemente por ratio, a mí ya me sale más a cuenta la cuenta de 300, de las 2 cuentas de 150 en vez de la de 300. ¿Por qué? Porque me sale hasta más barato. Ya para empezar me sale más barato. Es sencillo, si yo compro 2 cuentas, vamos a hacerlo aquí, de esto me sale por 594, que en comparación a lo que me cuesta la de 300K, estamos hablando de que realmente me estoy ahorrando una cantidad, para que lo veáis aquí, de $63. Estoy ahorrando dinero. El buying power es el mismo, son 300K, es lo mismo. ¿Qué es lo que está cambiando? Está cambiando esto de aquí. Vamos a calcularlo también. Si yo calculo esto comprando las 2 cuentas de 150, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que si yo me compro estas 2 cuentas de 150K, estamos hablando de que mi drawdown, ¿qué sería? Sería básicamente multiplicar por 2 este drawdown de aquí. ¿Qué pasa con el target? Pues pasa por lo mismo, ¿no? Que me van a pedir en las 2 cuentas 9.000 en cada una, es decir, nos vamos a 18.000. ¿Qué va a pasar con el ratio? Pues evidentemente si yo calculo el ratio aquí, vamos a hacerlo de una manera muy simple, si yo calculo el ratio aquí no va a variar. ¿Por qué no va a variar? Porque realmente estoy multiplicando por 2 los 2 lados, con lo cual el ratio sigue siendo exactamente el mismo. Con lo cual, si yo mantengo el ratio sigue siendo exactamente lo mismo, 1,8, realmente el ratio no cambia. Me estoy, en este caso, ahorrando $63 porque estamos evaluando con la cuenta de abajo. De hecho, si yo calculo el ratio basado, en este caso con el de arriba, también tendríamos una mejora en ratio. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, aquí pusiera este ratio, que es, bueno, vamos a ponerle aquí igual a este número, y ponemos que esto obviamente es el ratio de esta cuenta, ¿qué pasaría aquí? Que si yo calculo la diferencia entre esto y esto, estamos hablando de que en ratio tengo una mejora de 0,87. ¿Por qué es una mejora y no es una pérdida? Porque tengo más capital, tengo 10.000, ya no tengo 7.500, tengo 10.000, es muy diferente. ¿Qué pasa? Además de eso, mi target no es 20.000, son 18.000, es decir, tengo una mejora. De hecho, si yo, por ejemplo, pusiera esto aquí, vamos a poner estas 2 cosas, vamos a ponerlo un poco más abajo, y para que lo veáis visualmente, esto es la diferencia de las 2 cuentas. La de arriba es comprar las 2 de 150 y la de abajo sería comprar la de 300K. Estamos viendo que la mejora en ratio es 0,87 por esto básicamente. Tengo un drawdown mayor, y tenemos un target también menor, es decir, me beneficia en los 2 aspectos. Ahora, ¿qué pasaría con el tema de calcular el ratio basado en drawdown target, como lo hemos hecho antes? También mejora. ¿Por qué mejora? Porque es que nuestros cálculos ahora se basarían en esta cantidad. Es decir, aquí, perdón, que lo vamos a poner así para que lo coja. Básicamente estamos hablando de que esto lo va a coger directamente de una cantidad mayor en drawdown, menor en target. Con lo cual, si yo lo calculo, ¿qué pasa? A mí me están dando un 6,67 el capital inicial de la primera. Con lo cual, estamos hablando de que tenemos una mejora en cuanto a capital
El target en ratio sigue siendo el mismo porque se mantiene en 1.8, pero a la vez tenemos una mejora en coste también. Con lo cual, estamos haciendo un win-win. Esto es a modo de ejemplo para que entendáis un poquito el modelo de negocio, pero funciona de esta manera. Por eso calcular ratios nos viene muy bien para ir comparando este tipo de cosas. Podemos hacer 1000 combinaciones. Aquí he puesto un ejemplo básico, ¿vale? ¿Qué pasa y por qué la gráfica de la derecha? La gráfica de la derecha es porque esto solamente es basado en cuentas. Hay algo que en lo que me estoy centrando estos últimos días para que la gente entienda y es, no necesito un gráfico. No necesito coger y llegar y centrarme aquí. No necesito tener esta pantalla. No necesito llegar aquí para yo saber qué puede ser más rentable o qué menos. No necesito estar aquí y analizar esto para yo saber si puedo ser más rentable o menos. No es necesario. Lo que realmente tienes que tener claro de base es esto de aquí. Esto es lo que te va a dar una rentabilidad. Entonces, ¿qué pasa con la parte derecha? La parte de la derecha ya no tiene nada que ver con las cuentas. La parte de la derecha y esta gráfica en concreto o la línea tendencial que tenéis en azul está centrada en la operativa. ¿Y en qué se basa eso? Básicamente en los diferentes tipos de métodos que existen en el mercado. Van a haber 1000 métodos de estrategias que os digan que puede ser rentable y que no. ¿Qué es en lo que se va a centrar esto? Pues básicamente va a depender de cómo operes tú. Por ejemplo, vamos a coger los dos extremos y con esto ya llego a mis conclusiones. Vamos a coger el primero. El primero pone un punto que pone 0.1257. ¿Qué significa 0.1257? Muy sencillo. Básicamente estamos hablando, el 0.125 viene de la parte de abajo y pone ratio de acierto. Y en la parte de la izquierda, o en lo que es el eje Y, estamos hablando del ratio beneficio-pérdida. ¿Esto qué significa? Pues básicamente lo que estamos hablando aquí es, ¿qué necesito yo? Al menos para mantener mi capital en equilibrio. ¿Basándome en qué? En que yo busque ratios de beneficio 7 veces a lo que yo estoy dispuesto a perder, necesito un acierto de 12,5%. De ahí para arriba, yo soy rentable, pero necesito un 12,5 siempre, obviamente, sin hablar aquí o sin introducir comisiones. Aquí estamos extrapolando que no existen comisiones. Esto después habría que incluirlas. El cambio varía un poquito en función de las operaciones, pero sin incluir comisiones estamos hablando de que para buscar yo ratios 7-1 necesito tener un acierto mínimo de 12,5%. ¿Qué pasaría en el otro extremo? En el otro extremo que tenemos aquí, estamos hablando de que para yo poder ser rentable buscando un ratio de 0,1, ¿vale? Básicamente 0,1, yo necesito un acierto de estar por encima del 91%, ¿no? Ese 0,9090 periodo, esto significa por encima del 90,90%, ¿vale? 91% para redondear. Si yo tengo un acierto por encima del 91% buscando ratios 1,10 en negativo, es decir, estoy buscando básicamente buscar de beneficio un punto arriesgando 10, básicamente esa es la idea, yo sería rentable si estoy por encima del 91%. Esto después entre medio hay muchas estrategias, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí sería con un ratio de 3 veces lo que estoy dispuesto a perder, necesito un acierto del 25%, o esta de aquí, o por ejemplo la típica, ¿no? La del 50%, es obvia. Yo necesito tener un acierto por encima del 50% para buscar un ratio 1-1, ¿vale? Esto es sencillo. ¿Qué pasa? A partir de ahí tenéis una variedad bastante extensas de, obviamente todas infinitas porque hay diferentes puntos ahí, obviamente aquí hay infinitos puntos en la línea dependiendo de dónde estéis. ¿Qué significa? Pues lo que veis en verde, zona rentable si estamos por encima, zona de pérdida si estamos por debajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y para concluir, pues sencillo, estamos hablando de que si yo quiero ser rentable aquí, entonces vosotros tenéis que tener en cuenta algo muy sencillo, y es que no solamente podemos centrarnos en lo que viene siendo la operativa como tal, o no solamente podemos centrarnos en lo que viene siendo un poquito las cuentas de fondeo como ya hemos visto en el Excel. Tenéis que tener en cuenta que una cosa es la cuenta y el capital que nos dan, el drawdown, lo que nos piden de target, y otra cosa muy diferente la operativa. Con la primera parte, lo que viene siendo en sí la cuenta como tal, sin más, habéis visto que con ratios es muy sencillo que nosotros tengamos en cuenta un poquito cómo podemos tener una mayor rentabilidad. ¿Por qué os digo esto? Porque la primera conclusión, yo siempre os voy a recomendar comprar cuentas bajas.
25K, 50K como mucho. No me pasaría de ahí. Por este motivo. ¿Por qué? Por motivo simplemente de coste-beneficio, ¿vale? El coste de oportunidad es mucho mejor en una cuenta pequeña que en una cuenta grande. ¿En dónde varía esto? Ya estamos hablando, esto varía en capitales grandes. Cuando estamos hablando de gente que ya tiene grandes capitales o ya tiene una rentabilidad o en su defecto ya tiene cuentas en las cuales se está retirando. Entonces esto varía. Pero a una persona, como la gran mayoría del público que yo suelo tener en el canal, que están empezando o que les cuesta ser rentables todavía o que no tienen claros estos números, les voy a recomendar siempre empezar con cuentas bajas. 25, 50K máximo y ya me estoy excediendo, ¿vale? ¿Cuál es la segunda conclusión? Que una vez que tengamos claro que las primeras cuentas suelen ser estadísticamente las más razonables, no solamente nos centramos en eso. Habéis visto que los cálculos están basados en un coste promedio sin promociones. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay promociones, el cálculo cambia. Obviamente tenéis que aprovecharlo. Segunda conclusión, aprovechar las promociones. Obviamente es muy importante porque para eso existen, para eso las ponen de vez en cuando. Hay muchísimas empresas en el mercado, ya sabéis que existe un Apex, existe un Bullenox, existe un Air2Trade, existe un Lilo, existe, yo que sé, 1000 empresas diferentes, muchas que se me olvidan. Entonces la idea principal es que entre ellas se tiene que hacer competencia. Con lo cual, obviamente hay que sacar promociones. Esas promociones tenéis que aprovecharlas. Ahí es cuando podéis comprar las cuentas. Y a partir de ahí aprovechar para comprar cuentas que a lo mejor en otro momento, en otro caso, no compraríais. Tercera conclusión, la parte de la operativa. Cuando incluimos operativa, tenemos que tener muy claro en qué parte de esa gráfica estamos. Si estamos en la línea azul y estamos en la parte de arriba, en la parte más de la izquierda, es una cosa y en la parte más de la derecha, en el otro extremo, es diferente. ¿Esto por qué es importante? Yo siempre recomiendo tener estrategias más centradas en la parte derecha. ¿Por qué motivo? Porque un trader que está empezando, un trader que a lo mejor tiene poco tiempo o un trader que apenas está empezando a tener, digamos que números sostenibles, normalmente le va a costar mucho dejar correr, buscar ratios como el que poníamos de ejemplo del 7-1. Normalmente no suele ser algo fácil para un trader que está empezando o que no tiene números positivos. Ya cuando tengáis más experiencia, sí, normalmente acudiréis a ese tipo de ratios porque es lo normal. Al final, dejar correr suele dar más dinero. Pero inicialmente yo recomiendo más ir a por aciertos más elevados, por encima del 50-60%. ¿Por qué? Porque eso os va a dar una mayor seguridad, os va a dar una mayor tranquilidad y aunque realmente el crecimiento de la cuenta no es tan enorme, no es tan grande porque no estamos buscando ratios de 7-1, estamos buscando ratios más bajos, pero sí que vais a ver de una manera más consistente un crecimiento en la cuenta si lo hacéis bien y si los números se van dando. Entonces, siguiente conclusión, obviamente que vayáis a estrategias que incluyan aciertos más elevados para que la cuenta se mantenga estable. Esto obviamente va unido a una de las reglas que tienen todas las empresas o la gran mayoría de empresas, y es el drawdown dinámico. Como ya sabéis que el drawdown, en la gran mayoría de casos, salvo que lo especifique, suele ser dinámico, es decir, se mueve conforme tú vayas aumentando tu beneficio en la cuenta. Esto lo que va a provocar es que también ese drawdown que tú vas teniendo sostenido aquí, que ponemos en el cálculo de 1500, 2500, 5000, etcétera, normalmente no suele mantenerse porque solemos tener pues pérdidas en el mercado y con esas pérdidas el drawdown se va disminuyendo y aunque posteriormente tengamos un acierto, si no tenemos un capital máximo mayor en la cuenta, pues no se va a ver reflejado eso en el drawdown, con lo cual seguiríamos teniendo un drawdown menor, con lo cual si ese drawdown dinámico no lo controlamos bien, obviamente podemos incurrir en unas pérdidas continuas en la cuenta, por ejemplo, en ratios del 7-1, que tenemos aciertos del 13, 14, 15%, que obviamente si tenemos 15 pérdidas seguidas, por decir un ejemplo, pues a lo mejor no lo sostiene la cuenta y perdemos la cuenta. Entonces, la idea principal, por eso os digo, conclusión, iros a ratios más elevados que os va a permitir, primero, sostener mejor la cuenta y psicológicamente para vosotros también va a ser más sencillo mantener una mentalidad positiva en cuanto a vuestro trading y vuestra operativa a largo plazo. Con lo cual, creo que me he extendido demasiado en este vídeo, creo que se me ha hecho muy extenso, pero espero que la idea haya quedado clara. Quería hacer un poquito un inciso de esto ya que estamos empezando año, ya que realmente empezamos, digamos que año nuevo, vida nueva. La idea es que os enfoquéis en mejorar este tipo de aspectos muy básicos, muy simples. Ya habéis visto que he diseñado un Excel en cuestión, me ha costado 15 minutos, pero la idea es que son cosas que son muy importantes para que podáis empezar el trading de una manera más correcta. Obviamente espero que os haya gustado el vídeo, espero que os sea útil, espero que realmente le saquéis un provecho, al menos
lo podáis utilizar en vuestro día a día y en vuestra operativa y en vuestros planes de trading. Como siempre os digo, dejaros el like siempre es bienvenido, que compartáis este contenido con cualquier amigo, compañero, red social. Cualquier duda o pregunta que tengáis en los comentarios lo podéis dejar. Sabéis que tenéis toda mi red de contacto, al igual que el curso, también todo en la página de Bitcoins. Tenéis toda la descripción del curso. Si queréis acceder a los directos privados que hacemos todos los días, pues sois bienvenidos. Un saludo y que paséis muy buen día de trading. Hasta luego.